Amén, gloria a Dios. Comprado con sangre por Cristo. Bueno, Señor, esa sangre que costó, bueno, un precio muy alto pagó el Señor por cada uno de nosotros. O sea, que el valor que tenemos es un valor que supera lo que no nos podemos imaginar. Así es que, mis queridos, vamos ahora a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Así que donde tú te encuentras, inclina tu rostro y vamos a orar. Y vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por todas las situaciones que tenemos. Vamos a depositarlas todo en las manos de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, gracias. No hay palabras que podamos nosotros pronunciar, escribir, que pueda decir gracias, que sea suficiente para agradecerte por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por todo lo que tú estás haciendo ahora y lo que harás. Gracias, Señor. Padre, mira, aquí estamos un grupito de tus hijos. Nos hemos reunido aquí para aprender de ti por medio de este hermoso libro, inspirado por tu Santo Espíritu. Y queremos que el Espíritu Santo sea que en esta noche nos enseñe lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar. Tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos eh, entender, valga la redundancia, lo que hoy vamos a decir. Te rogamos, oh Dios, que derrame tus bendiciones sobre aquellos que están enfermos en esta hora. Ahí tenemos al pastor Nina, que salió al hospital en esta tarde, lo llevaban enfermo, Señor, y te pedimos que tú pase tu mano sobre él, pero llénale, Señor, de fe y de confianza en ti en este momento difícil que él está atravesando su salud, que el pastor se sienta reconfortado en ti y que tú le dé la salud conforme a tu propósito. Que conforta los corazones de sus familiares. También, Señor, te pedimos por los enfermos que hayan aquí en nuestro grupo. La hermana de Miguel Rincón, Elsa. También queremos pedirte por ella y ponerla en tus manos. Y pedirte, Señor, por aquellos que aunque no nos digan nada, cómo se encuentran, desanimados, desalentados, cómo se encuentren, que tú le llenes de aliento, le llenes de vida, que tú eres vida, Señor, y le llenes de tu paz. Gracias te damos, gracias porque tú nos escuchas. En tus manos nos ponemos y que tu hermosa presencia esté aquí, Señor, en nuestra sala de Zoom en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos. Pues vamos a darle la bienvenida a todos los que están aquí, al grupito que tenemos conectado. Tenemos aquí a Ávila. Ávila, un abrazo, muy bienvenida, iPhone. Muy bienvenida, Gracias. iPhone. Dios te bendiga grandemente a Rodi y a Tony. Muy bienvenido a los dos. Bienvenidos aquí Gracias, Félix, por a aquí nuestro estarnos. estudio. Gracias, Tony, por acompañarnos. Nos sentimos privilegiados teniendo a ti aquí en esta noche. Caramba, qué bueno. Qué bueno, Tony, que estás aquí con nosotros. Nos sentimos contentos y más contentos porque el Señor tiene una promesa tan linda. Él dice que allí donde estén reunidos, dos o tres en su nombre, Él iba a estar ahí para bendecirnos. ¿Qué les parece? Y nos sentimos contentos porque esta noche vamos a recibir esa bendición de nuestro amado Jesús, que Él va a estar aquí acompañándonos a nosotros. Y también que reciban la bendición aquellos que todavía no se han conectado y lo harán más adelante. Pues bien, mis queridos, vamos nosotros a hacer un pequeño repaso. Saben que estamos en el capítulo 1. Nosotros no es que estamos estancados, lo que pasa es que esto es tan hermoso, tan intenso, que es bueno como tenerlo bien claro lo que hemos hablado. Entonces tenemos en el capítulo 1, hablamos de que, lo hablamos la semana pasada, de que Elena White en este capítulo clarifica la cuestión. Pero ¿qué cuestión es que clarifica? ¿Qué es lo que pasa? Que Elena White hace aquí unas aclaraciones y
Y ella aquí aclara lo que realmente significa, qué es lo que la fe, las obras, cómo es eso, cómo lo entendemos nosotros y cómo realmente tiene que ser entendido y aplicado a nuestras vidas. Entonces, la temática es, como ustedes saben, yo voy leyendo parrafitos, hago algunas paraditas para que comenten ustedes, que comentemos entre todos y así nos enriquecemos. Así es que voy a hacer un repaso los primeros párrafos para que podamos tenerlo fijo en nuestra mente realmente, cuál era la problemática y todavía el problema que hay por ahí, de que no se entiende bien la salvación por la fe, la salvación por las obras, ¿cómo es eso? Entonces, dice en el primer párrafo, la falta de devoción. Mira qué cosa, mira cómo ella empieza. La falta de devoción, piedad y santificación del ser humano es en realidad de su rechazo a Cristo Jesús. Tremendo. Es el resultado de ese rechazo a Cristo Jesús, que es nuestra justicia. Es que sin esos méritos, es que sin Cristo, nosotros estuviésemos perdidos por completo. Cristo es nuestra justicia porque es quien nos justifica delante del Padre. Dice, el amor de Dios necesita constantemente ser cultivado en nuestros corazones. Es como una semillita que tiene que ser cultivada, cuidada, atendida, regada. ¿Para qué? Para que nazca, florezca esa planta, ¿verdad? Entonces, ese amor de Dios tiene que estar cultivado en nuestra alma. Mientras que un grupo, y aquí que viene el problema, aquí que está el problema, escúchenme. Mientras un grupo pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las condiciones formuladas en la palabra de Dios, y es terrible porque ella dice que pervierte, o sea, que cómo se daña, cómo se adultera, este grupo daña la doctrina de la justificación por la fe y dejan de cumplir con los mandamientos de Dios, que eso lo hablamos la semana pasada, es un repaso. Deja de cumplir con los mandamientos de Dios que están formulados en su palabra, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que está en Juan 14:15. Entonces, también cometen un error semejante a aquellos que pretenden creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero mantienen su oposición a los preciosos rayos de luz nuevos para ellos que emanan de la cruz del Calvario. Entonces aquí hay dos polos opuestos, dos grupos, que uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces la hermana Elena lo que hace es que clarifica el asunto. Entonces, el primer grupo no ve las cosas maravillosas que tiene la ley de Dios para todos los que son hacedores de la palabra. El segundo grupo especula sobre nimiedades, o sea, sobre cosas pequeñas que no tienen importancia, y descuida los asuntos de mayor importancia, como la misericordia y el amor de Dios. Entonces, hago un stop. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Sobre lo que yo acabo de leer. ¿Quieren decir algo, comentar algo? Esto es un repaso, ¿eh? Ok, feliz, por aquí estoy. Adelante. Luisa, dame así toda la cara, porque que estoy ahora todavía ocupadito, pero ok. Una alegría estar con ustedes y en la lectura y comentario de una obra tan maravillosa. Lo que Sí. decías, Feli, y a los demás, Rodi, Ávila, ¿quiénes más están por ahí para yo no pecar de Keila, Alexandra, y los que estamos ahora conectados? Este tema es un tema muy relevante. Lo primero es, tú mencionaste una palabra que es clave en la tendencia humana después que el pecado entró y es la polarización. Nosotros por naturaleza nos colocamos en polos y estos polos son peligrosos
y son peligrosos porque lo que podemos ver a la luz de la Biblia es que tratando de evitar a veces un mal, caemos en el otro extremo. Me explico. Si somos fríos formalistas, de repente tomamos conciencia de eso y entendemos que necesitamos un cambio, Satanás obra para empujarnos al fanatismo, al otro polo. O sea, yo paso de frío formalista a fanático. No me quedo en la experiencia centrada. Si de un momento viví creyendo que las obras eran lo que me iban a salvar y tomé conciencia de que no, que por la justificación por la fe, el enemigo lo que ha hecho es empujar al mundo evangélico a una gracia y a una justificación donde la ley no cuenta. Y nosotros como iglesia adventista, ¿cuál fue el error al principio? Que tratando de recuperar la ley, perdimos de vista a Cristo. Y 1888, la crisis que se dio histórica en el adventismo fue el resultado precisamente de eso que estoy diciendo. Cuando en 1888 se quiso crear un balance, el demonio entró en escena para tratar de dividir al pueblo de Dios, desequilibrarnos, cuando el plan de Dios era llevarnos a una experiencia, a una perfecta armonía y entendimiento de la justificación por la fe que no excluye la obediencia. La justificación por la fe que tiene como fruto una vida de santificación. Eso que tú dices de los polos, qué bueno que eligieron este libro, Fe y Obra, porque es un tópico que procura crear un balance, o sea, colocar cada cosa en su lugar sin excluir o omitir una de ellas, porque ambas son parte de un todo indivisible. Así es. Ay, Tony, muchas gracias por ese comentario que nos ha hecho. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta polarización de esos dos grupos? Pero adelante. ¿Quién va a comentar? A ver. Rodi, no te escuchamos bien. No te escuchamos. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, ahora sí te escuchamos. Okay. A ver si entendí bien. Lo que me están explicando es que dice que Satanás se encarga de que yo esté en uno de los dos extremos, porque él sabe que en los dos extremos ando mal. Y si estoy mal, él tiene garantizado mi perdición. Entonces él se esfuerza porque yo esté o en el fanatismo o en la frialdad, podríamos decir. Eso es lo que Tony me está explicando y eso es lo que está explicando el libro. Perfecto, Rodi. Es que, y voy a poner un ejemplo bíblico. Los fariseos, los saduceos, eran dos corrientes antagónicas, opuestas. Una era liberal y la otra era ultraconservadora. Jesús no fue ni saduceo ni fariseo, porque Jesús no se colocó en ningún polo. Jesús más bien vino como la encarnación perfecta de Dios y su plan, y vivió de la manera más equilibrada y balanceada que pueda vivir un ser humano, dejándonos un ejemplo de que evitemos las polarizaciones e identificarnos con posturas que no armonizan con todo lo que dice las Escrituras. Exactamente. Entonces, y cuidar mucho el asunto ese, porque, por ejemplo, el mundo evangélico se quedó ahí, se ha quedado estancado ahí. Ellos venden una gracia tan terrible que la gracia está barata hoy en día. Una gracia que todo el mundo vengan todos y no pasa nada, tu vida sigue igual como antes, no hay un cambio, porque es que la cuestión está en que somos salvos por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y lo deja muy claro Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es ni tuyo ni mío, sino que es
No de vosotros, no, Don pues de es don de Dios. Dios, no por obras, para que no nos gloriemos. No podemos gloriarnos, ninguno de nosotros tenemos derecho a gloriarnos de nada por nuestra salvación, porque somos salvos. No tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo para alcanzar la salvación. Ojo con lo que estoy diciendo, que ahí está el detalle. Pero ellos han quedado ahí y la ley la han echado a un lado. La ley la clavó Jesús, la ley ya fue abolida, ya la ley no hay que guardar los mandamientos. Por eso es que ella dice aquí que se han olvidado de lo que dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros estábamos en el otro extremo, que era la ley, la ley, la ley, la ley, venga con la ley, venga con esta ley, y nos olvidamos de la gracia, que somos salvos por gracia. Entonces, ambas tienen que ir juntas, tanto la gracia como la obediencia o la ley de Dios, tienen que ir juntos. Y eso es lo que vamos a aprender de este libro, cómo el lenguaje nos lleva a ese equilibrio, nos manda y nos lleva a ese equilibrio tan maravilloso que es comprender lo que es la fe y lo que son las obras. Oye, Feli, quiero hacer un último comentario. Pues ya Sí. para que tú introduzcas la otra parte, quiero hacer un último comentario relacionado con eso que has dicho, para que lo entendamos bien en el lenguaje adventista. Hay dos montes en las escrituras, el monte Sinaí y el monte Calvario. Los judíos aceptaron lo que fue proclamado en el monte Sinaí, pero rechazaron lo que sucedió en el monte Calvario. El mundo protestante aceptó lo que se hizo en el monte Calvario, pero rechazó lo que se proclamó en el monte Sinaí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Dios levanta a la iglesia adventista para que ambos montes, los eventos que tuvieron lugar en ambos montes, el Sinaí y el Calvario, en el contexto del legado adventista, son indivisibles. Somos salvos por gracia, lo que sucedió en el monte Calvario, y una vez el Señor nos recibe en su reino con derecho a la salvación, nos dice, vete y no peques más. Nos dice, vete y vive en armonía con mi santa ley. En ese contexto, mi último comentario es con relación a que el hombre, el gigante del tema de la fe en la dispensación, en la era cristiana, después de los apóstoles, se conoce a Lutero. Lutero, basado en la carta a los romanos, descubrió y proclamó el tema de la justificación por la fe. Pero cuando Lutero leyó a Santiago, se zarandeó. Y esto es algo importante que lo tomemos en cuenta. Hasta el punto que Lutero dijo que la carta de Santiago no merecía un lugar en el canon sagrado. ¿Saben por qué? Dijo, Lutero se desequilibró y se polarizó. Porque al leer la carta a los romanos y después leer a Santiago que dice la fe sin obras es muerta, entonces Pablo dijo, no, es que Santiago no estaba claro. No, es que Pablo fue inspirado, pero Santiago no. Lutero, estoy hablando no de cualquier hombre, Lutero llegó a esa conclusión de que Santiago estaba equivocado. Lo más triste es que a la misma conclusión han llegado muchos millones de religiosos hoy. Y eso lo digo en el contexto de la introducción a este maravilloso libro de Fe y Obras, para que entendamos que fe y obras es exactamente lo que dice la carta de Santiago, que ni la fe ni la obra, ninguna es excluyente, más bien son complementarias. Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras. Y luego le dice, te voy a mostrar las obras sin la fe. Santiago lo que está ironizando, está diciendo, una cosa no puede existir sin la otra en el plan de la salvación. Efectivamente, porque nosotros tenemos que dar evidencia. Tenemos que dar evidencia de que hemos sido salvos. Tiene que haber frutos de esa salvación tan grande que Jesús nos ha dado a todos nosotros. Bien, ya quedando claro, y espero que haya quedado claro este puntito aquí de esos dos extremos y lo que es correcto es llevar el equilibrio en nuestras vidas en cuanto a la fe y a las obras, el obedecer a Dios es fruto de nuestra salvación. Vamos a pasar al siguiente puntito que tratamos también como repaso,
que fue fe e incredulidad. El incrédulo, ¿qué es un incrédulo? Una persona que no cree. Lo opuesto a la fe es la incredulidad, la duda, la desconfianza, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta que Elena White nos hace aquí, que nos ayuda a meditar. Ella dice, ¿cuánto creemos de corazón? Oye, a mí me hace reflexionar esto. ¿Cuánto creemos de corazón? Porque yo puedo hablar mucho de la boquita, para afuera. Yo puedo decir muchas cosas. Pero ella dice, ¿cuánto creemos de corazón? Y dice, y sigue diciendo, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Eso es maravilloso. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Y cuánto testimonio no podríamos nosotros dar de las veces que nos hemos acercado a Él y cómo Él se ha acercado a nosotros? Pudiéramos pasando la noche entera a lo mejor hablando sobre esto, sobre esa línea nada más. Esto significa dedicar mucho tiempo para estar con el Señor por medio de la oración. ¿De qué manera tú y yo nos acercamos a Dios? Orando, constantemente orando con Él, hablando con Él, dialogando con Dios. No una mera oración de prisa y corriendo de menos de un minutito. No, no, no. Es dialogando, sacando tiempito en tu trabajo, meditando. Tú puedes en tu trabajo orar con Dios, hablar con Él. Ay, Señor, mira esto, aquello, lo otro, para acá, para allá, para aquí, para allá. Y te puedes pasar todas las horas del día hablando con el Señor. En tu trabajo, fregando, cocinando, trapeando, limpiando. En tu mente. Y eso nos ayuda a acercarnos acerca a Dios. Cuando los que se han ejercitado, y aquí es que viene la cuestión, oigan bien, hablan los oídos, dice, cuando los que se han ejercitado a sí mismos en el escepticismo y han acariciado la incredulidad, tejiendo dudas en su experiencia, han sido convencidos por el Espíritu de Dios, comprenden que es su deber personal confesar su incredulidad. O sea, cuando tú alimentas mala incredulidad en tu vida, cuando tú la vas alimentando, pero el Espíritu Santo te convence y te dice que eso no está bien, debemos de confesar esa incredulidad. Porque siempre el miedo, cuando se nos presentan las situaciones en nuestras vidas, siempre, y las cosas grandes como pequeñas, debiéramos ejercitar la fe en ellas. No importa la circunstancia por la que estemos atravesando, hay que ejercitar la fe, hay que ejercitar la fe, hay que dar ese pasito de fe poco a poco, ese paso de fe, y no alimentar tanto la incredulidad. No sé si alguien quiere comentar. ¿Alguno quiere comentar? Bien, seguimos. Dice también aquí ella, en este puntito, dice, abren sus corazones para aceptar la luz que se le ha enviado y cruzan por fe la línea que separa al pecado de la rectitud y a la duda de la fe. Se consagran sin reserva a Dios para seguir la luz. Eso es cuando el Espíritu Santo nos convence. Dice también, al mantener su consagración, percibirá mayor luz y la luz aumentará más y más en brillo hasta que el día sea perfecto, como nosotros hablamos la semana pasada, que la vida de nosotros tiene que ser como la luz de la aurora, como dice Proverbio 4:18, que tiene que ir en aumento. Nuestro crecimiento espiritual no puede ir disminuyendo. Sí es verdad, miren que las situaciones se ponen difíciles. Y aquí hay un puntito que yo quisiera destacar de Mateo, de un incidente que pasó. Ustedes conocen el caso de Pedro, el apóstol Pedro. Vamos a buscarlo en Mateo 14. Mateo 14:31. Vamos a buscarlo. Ok. Pedro quería andar porque vio a Jesús andando sobre el agua y Pedro también quería hacer lo mismo. Y dice el 28, voy a empezar el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Aquí Pedro ejerció fe o no? ¿Cómo ustedes lo ven? En ese versiculito. ¿Cómo ustedes ven a Pedro? Un hombre incrédulo, un hombre que tuvo fe, porque él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no ejerció fe. Yo pienso que estaba probando a ver qué pasaba. A ver si pegaba. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de eso, Tony? ¿Cómo tú ves a Pedro ahí? ¿Ejerciendo la fe o no? Estaba dudando. Dice Bueno, Alessandra que estaba su humanidad lo llevó a... Quería una evidencia, quería confirmar de que en realidad quien le estaba hablando era Jesús. Era exacto, Y ¿verdad? pidió que el Señor hiciera un milagro. Y el Señor hizo el milagro porque el Señor es tan misericordioso que procura en la medida de lo posible de despejar del camino todo obstáculo. O sea, es como tú quieres evidencia, pues a Pedro se la dio. Ya nosotros no necesitamos pedirle a Dios esas evidencias porque leemos el texto y sabemos. Exacto. Y es ahí donde dice la inspiración, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. O sea, en el sentido, ya yo no necesito que Dios abra el mar rojo en dos. Yo sé que Él lo abrió. Ahora, si alguien no cree en las escrituras, no lo va a saber. Va a decir, no, eso es un cuento. Yo sé que Pedro caminó sobre las aguas. Yo no tengo que pedirle al Señor esa evidencia, esa demostración. Y es ahí donde actúa la fe, mis amados. Es que bajo la dirección del Espíritu Santo en nosotros haya la convicción, la certeza, la seguridad de que lo que Dios dice es real, es fiel y verdadero, aun cuando yo no lo pueda explicar. Efectivamente, entonces vemos ahí que a mí me gusta siempre hacer esa comparación de la situación que pasó Pedro cuando él vio que el mar, las olas de la tormenta eran tan fuertes que las olas taparon la vista de Jesús, lo cubrieron, o sea, lo separó de Jesús en un momento determinado. Y Pedro empezó a hundirse. Él empezó a caminar sobre el agua, se le dio el asunto. Pero llegó un punto en que la ola le separó de Jesús, separó a Jesús, esa ola alta, y Pedro entonces se empezó a hundir. Y dice el texto, pero él al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, que esto es lo más bello, que yo dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado exactamente como a Pedro? Pasando por momentos difíciles, situaciones complicadas en nuestras vidas, que son como esas olas. Nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos ayude a solucionar ese problema, pero la cosa se agudiza a tal punto que son como esas olas que de un momento determinado cubren como al Señor, como que tú sientes como que Dios ni te oye, ni te responde, ni te ve, ni está ahí. Yo no sé si te ha pasado esto, pero a mí sí me ha pasado. Dice, pero ay, Dios mío, pero ¿qué? Dios, ¿dónde tú estás, Señor? Mira, ¿entiendes? Sin embargo, Jesús está ahí. Jesús no se movió de ahí. Jesús estaba ahí. Lo único que el problemón lo tapó en un momento determinado, lo cubrió, lo tapó de nuestra vista, de sentir su presencia, porque el miedo se apodera de nosotros. Entonces nos vete la incredulidad, pero Jesús está ahí. No importa la situación por la que estemos atravesando, Él está ahí. Siempre va a estar ahí. Y cuando Él vea que la cosa se complica, fíjate, Él dice, estaba tan cerca que agarró a Pedro, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Él estaba ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestros corazones, pensar que no importa la situación difícil, que el Señor nos dé esa confianza en Él, que a pesar del momento crítico que vivimos o complicado, saber confiar que Él está ahí,
que su presencia está ahí, que no se va a separar de nosotros. Si alguien quiere comentar para seguir avanzando al siguiente subtítulo. ¿Alguien Es quiere que ese comentar tema algo? me apasiona, Félix. Esto es Cuando lindo, pienso en esa adelante. experiencia, solamente me queda decir una cosa. La presencia de Jesús en el barco, en tu vida, en mi vida, en tu familia, no evita las tormentas. La presencia de Jesús lo que evita es el naufragio. Y esto yo lo Amén. voy a repetir. La presencia de Jesús no evita la tormenta. La tormenta surgió cuando él estaba en la barca, dormía tranquilo, reposado, mientras los discípulos estaban agitados, desesperados, temiendo por su vida. El mismo Pedro, al quitar la vista de Jesús, empieza a hundirse. Y esa es una lección para nosotros. Y lo voy a repetir, la presencia de Jesús no evita la tormenta, no evita las pruebas, no evita las dificultades. Lo que evita la presencia de Jesús es que haya un naufragio de la fe, que haya un abandono de lo que por la gracia recibimos de Él. Amén. Amén. Así es, Señor. Más de una vez he escuchado la expresión, la fe es ciega. La fe es ciega. Y cuando yo era niño pensaba, ¿por qué hay que cerrar los ojos para orar? Porque no podemos dejar los ojos abiertos, no hay que cerrar los ojos. Y cuando crecí entendí que si confiamos en nuestros sentidos, nos pueden engañar. Aunque no veamos, debemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, porque la fe es ciega. No importa que nosotros veamos o no veamos, Dios está ahí porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta donde yo sé, el mundo no se ha acabado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es maravilloso y pedirle a Dios que nos dé fe. Yo no sé si fue, creo que fue con aquí que hablé acerca de la fe. La fe es un don. La fe es un don. Y la fe viene por nosotros, por esa comunión. Por eso hablamos de la comunión que es necesaria a través de la oración. Nosotros estar en comunión con Dios, conectados con Él, porque eso forma parte de la fe, como el amor, la paciencia, la benignidad. Todos son frutos del Espíritu. Todo eso viene con los frutos del Espíritu, por esa conexión que viene de estar con Él, de estar con Jesús por medio de la oración. Nosotros tenemos que tener esa comunión diaria, señores, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos complicados, tiempos que quizá tendremos pronto que tomar decisiones serias en nuestras vidas. Y te estoy hablando de lo grande, pero que hay cosas también pequeñas que hay que solucionar. Y tenemos que en esas cosas pequeñitas también ejercer la fe allí. Cosas personales que hay que resolver. Hay que ejercer la fe en esas cosas. Pero eso se obtiene por la comunión con Dios diariamente por medio de la oración y del estudio de su palabra. Y vamos a ir creciendo como la luz de la aurora. Entonces vamos a cultivar la fe más que la incredulidad, confiando en que en esa situación pequeña el Señor me va a ayudar, pero también en la que se me presente, que será mucho mayor todavía. Y esto, señores, se va a decidir, perdón, quizá no quiero abundar mucho, pero es que las cosas se van a poner muy complicadas, se están poniendo complicadas cada vez más, se complican en este mundo, y es por fe, es un asunto de fe, ejercer la fe cada día. Bueno, voy a seguir ya con el siguiente subtítulo de este capítulo 1, que ya no es cuestión de leer por leerlo y rápido, vamos a desmenuzarlo, ¿de acuerdo? Aprender bien este asunto porque es vital para nuestras vidas. Ideas confusas acerca de la salvación. Tony, esto a mí me ha impresionado muchísimo. ¿Y será que tenemos confusión en cuanto a la salvación? ¿Hay ideas confusas? Bueno, Elena está aclarando el asunto, ¿eh? Recuerden que así se llama el capítulo. Ideas confusas acerca de la salvación. Es posible, ya empieza aquí diciendo, es posible que no entendamos
que lo más costoso en el mundo es el pecado? Voy a repetir la pregunta que ella hace. ¿Es posible que no entendamos que lo más costoso en el mundo es el pecado? Su costo es la pureza de conciencia, que se pierda el favor de Dios y que el alma se separe de él y finalmente se pierda el cielo. El pecado de ofender al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios y de caminar en oposición a él ha costado a muchos la pérdida de su alma. Wow. Esto, si alguien quiere comentar, hago un stop aquí. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Del costo del pecado. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuesta el pecado o no cuesta? Claro que sí. Tiene un precio, que es la perdición del ser humano cuando camina del lado opuesto del que Dios le manda. Y rechaza al Espíritu Santo insistiendo en el pecado, que es la contrición del Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, que no contristéis al Espíritu por el cual fuimos nosotros sellados para la redención. O sea, no contristar al Espíritu. El Espíritu Santo siempre está amonestándonos, aconsejándonos, ayudándonos, es el consolador. Y nosotros siempre vamos llevando la contraria a Dios. Siempre llevamos la contraria a Dios. Y ya es tiempo de que dejemos ese jueguecito. Ya es tiempo de que dejemos ese jueguecito. O estamos en esto o a ver lo que hacemos. Porque estamos viviendo momentos solemnes en nuestras vidas. Solemnes. Estamos viviendo desde el año 1844 un día de expiación, un día de purificación. Estamos atravesando por el juicio investigador. Si bien es cierto que no sabemos cuándo empezará por los vivos, pero estamos viviendo también el día de expiación, de purificación de nuestras vidas. Entonces, eso de estar constantemente rechazando la voz de Dios, que nos llama, que nos amonesta, que nos aconseja a través de su palabra, yo creo que debemos de nosotros plantearnos esto seriamente, el asunto de la salvación y el precio que tiene el pecado. Otra pregunta que ella hace aquí en este tema. Perdón. Adelante. Déjame ver si digo algo y me doy a entender. Esa humanidad, porque así es que yo le llamo, que tenía Pedro tan fuerte, vivía chocando con la majestad, vamos a decir, de Cristo. Y él vivía observando a Cristo y viéndolo, pero eso vivía chocando con él. Lo negó. Lo que estábamos hablando hace un momento sobre el caminar en las aguas y todas esas cosas, como que él no concebía muchas cosas y eso batallaba mucho en su mente, porque Pedro era demasiado humano. O sea, ¿qué quiero yo decir con humano? Un hombre demasiado... Que hacía las cosas y no sé por qué era un hombre bruto, no había estudiado, no había hecho nada. Pero eso vivía chocando con él, viendo cómo era Cristo, esa majestad que él tenía. Y eso fue lo que lo fue llevando a ser un gran discípulo, porque Pedro escribe precioso las epístolas de él. Así no sé si me he dado a entender. Bueno, sí, claro que sí. Pedro tenía sus debilidades, por supuesto, y eso nos deja a nosotros unas lecciones impresionantes en la vida de esos discípulos que estuvieron tanto tiempo con Jesús, que caminaban con Jesús, andaban con Jesús, estuvieron con Jesús. Sin embargo, todavía ellos no captaron el mensaje hasta ya mucho después. O sea, tampoco nos creamos nosotros que el hecho de que estamos en la iglesia, que llevamos tantos años, o incluso que leemos la Biblia, que no nos podemos confiar tanto en nosotros mismos. Eso es lo que le pasaba a Pedro, que Pedro tenía esa confianza en sí mismo, que poco a poco él fue, claro que sí, aprendiendo
aprendiendo a confiar en Jesús. Y nos pasa exactamente igual a nosotros, Alexander. Nos pasa igual. Mira Judas. Judas también fue uno que estuvo con Jesús constantemente y sin embargo Judas se perdió. Judas se perdió. Porque también todo depende de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo, dejemos que el Señor sea el soberano de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que nosotros podamos entonces obtener la victoria. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que ha dicho también Alexandra? Bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Quién puede medir la influencia de cada agente humano a quien nuestro Redentor ha comprado mediante el sacrificio de su propia vida? Otra pregunta. ¿Qué escena se presentará cuando el juicio comience y los libros sean abiertos para testificar acerca de la salvación o la perdición de cada alma? Se requerirá la infalible decisión de aquel que se hizo hombre, que ama a los seres humanos y dio su vida por la humanidad para hacer la entrega final de la recompensa a los justos y el castigo a los desobedientes, desleales e inicuos. Al Hijo de Dios se le confía la calificación definitiva de la conducta y la responsabilidad de cada individuo. Para los que han sido partícipes de los pecados de otros hombres y han actuado contra la decisión de Dios, esto será una escena de la más terrible solemnidad. Tremendo lo que dice este párrafo, que nos ayuda a reflexionar. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar sobre esto? ¿Tony? Nada que decir. Esto es tremendo, señores. Hacernos partícipes de lo que de aquellos que cometen errores. Y nosotros que tenemos este conocimiento de la palabra de Dios, necesariamente tenemos que compartir la palabra de Dios con los demás, con todo el que pueda, para ayudarle a que salgan también del error. De aquellos que viven su vida en oscuridad, llevarle nosotros la luz, que es la palabra de Dios, dando el testimonio también, no haciéndonos partícipes de los errores que ellos cometen, porque tenemos que darle cuenta a Dios de todo eso. A mí eso me pone los pelitos de punta, como decimos. Me preocupa. ¿Qué testimonio estamos nosotros dando? A la familia, a los hijos, a los amigos. ¿Somos coherentes en lo que decimos y lo que hacemos? ¿Hay coherencia? Sigue. Dice, una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas en cuanto a la justificación por la fe. Oigan lo que ella dice, abrigar ideas falsas en cuanto a la justificación por la fe. Por años, fíjate tú la importancia que tiene esto, mira lo que ella dice, por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en relación con este tema, acerca de la justicia de Cristo, acerca de la justificación por la fe. Satanás, ya dice que se le ha mostrado una y otra vez que iba a estar trabajando para confundirnos a nosotros. Sigue diciendo, la ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones tan desprovistas del conocimiento de Cristo Jesús y sin relación con la ley, y su relación con la ley, como lo fue la ofrenda de Caín. ¡Wow! ¿Y cómo fue la ofrenda de Caín? ¿Quién se acuerda? ¿Fue una ofrenda que agradó a Dios o no agradó a Dios? ¿Cómo fue que Caín presentó esa ofrenda? ¿Quién recuerda cómo fue que Caín presentó esa ofrenda? ¿Era lo que tenía que presentar o lo que le dio la gana? La ofrenda de Caín fue una ofrenda en la que él presentó el fruto de su labor, de su trabajo, y no lo que Dios le pidió. Entonces,
Y ahí es donde está el peligro de razonar las órdenes divinas. Las órdenes divinas no son para razonarlas, son para obedecerlas. Cuando nos ponemos a razonar lo de Dios, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso es que todo lo de Dios exige fe. Sin la fe es imposible poder agradar a Dios. De Entonces, hecho, Caín lo que... Adán, el primero que necesitó ejercer fe fue Adán, porque Dios no permite que sus criaturas lo vean creando. Cuando Adán abrió los ojos, todo estaba hecho. Y cuando fue a crear a Eva, lo puso a dormir. O sea, nunca nadie ha visto a Dios creando ninguna criatura aquí en esta tierra. Entonces, cuando Adán abre sus ojos, tiene que creer todo el informe que Dios le está dando. Y cuando el hombre peca, tiene que aceptar el plan de Dios tal como él lo ha diseñado y revelado. Efectivamente. Y fíjate que Caín presenta la obra, o sea, el fruto de las obras, pero sin embargo, lo que tenía que presentar, el fruto de la fe en Cristo Jesús, mejor dicho, ese sacrificio que presentó Abel, esa ofrenda de sacrificio, que por fe Abel aceptó, por fe, ese sacrificio de Cristo Jesús a presentar su ofrenda. Y ahí fue que vino el problema de Caín y el Señor, que hubo allí una pequeña discusión, ¿no? Y nosotros también podemos caer en esa. Podemos caer en esa. Por eso es que la ley de Dios tiene que ser presentada con Cristo como centro. Cristo es el centro de la ley. ¿Alguien iba a comentar? Bien. Mira lo que ella sigue diciendo. Y aquí es como un poquito de pimienta que cae, pero vamos a intentar que no pique mucho. Dice, se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe debido a la confusión que existe con respecto al tema de la salvación. A mí eso me preocupa, me ha preocupado, que muchos no han llegado a la fe debido a la confusión que existe con respecto al tema de la salvación. Fe. Te voy a hacer una pregunta, Feli. ¿Tú crees en la evolución? Que si yo creo en la evolución. Y la pregunta es para todos. ¿Creemos en la evolución? Yo digo que no, pero ¿cómo vamos a creer en la evolución? Sin embargo, en el mundo religioso, y el adventismo no es la excepción, la mayoría somos evolucionistas y no creacionistas. Me explico. Cuando ella habla de ideas falsas acerca de la justificación por la fe y la salvación, se refiere a ese punto. ¿Qué es la evolución? Creer que de la nada o de una célula microscópica se fue desarrollando un estilo de vida hasta alcanzar una madurez que es lo que tú y yo somos hoy. La evolución habla de un proceso en el tiempo para llegar a ser lo que es. La creación habla de un evento en el momento. Cuando yo creo que para ser salvo necesito que pase años en la iglesia, necesito que lograr tal cosa para ser salvo, eso es evolución y no creación. Todo concepto que coloca la salvación en un proceso en el tiempo, cuando el Señor venga, entonces yo seré salvo porque Él pondrá lo que me falte. Eso es evolución. Eso es evolución. Porque cuando el Señor venga, no me pondrá santidad, no me pondrá justicia, ni me pondrá perfección. Cuando Él venga, me pondrá en esta carne mortal inmortalidad y en esta carne corruptible incorrupción, pero no me pondrá santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, los conceptos, yo escribí un artículo sobre eso, creación o evolución, porque esto que estamos leyendo y comentando es algo muy profundo. O sea, de manera sutil e inconsciente, la mayoría de nosotros, por tradición, somos evolucionistas en el campo de la salvación,
y no creacionistas. La justificación por la fe coloca la salvación como un evento en el momento que creo. Cree y será salvo. ¿Cuándo? En el momento que creo. La evolución y el sistema católico romano que se introdujo en el protestantismo y que al adventismo también lo ha afectado, ha colocado la salvación como un proceso en el tiempo. Cuando el Señor venga, entonces sí. No, eso no es creación, eso es evolución. Y es un peligro, es un peligro. Yo sé que aquí vamos a tratar unos temas que son bastante controversiales, porque lo son: la victoria sobre el pecado, la purificación de nuestras vidas, la perfección y la santidad. Todo eso tiene que darse mucho antes de que Cristo venga. Y ahí es que viene el tema de la evolución, porque muchos, de una manera, digamos así, indirecta o no sé, muchos piensan que justo cuando Cristo venga es que vamos a ser perfectos, que vamos a hacer esa transformación, cuando nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo mucho antes de que Él venga. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Ahora, exactamente, es una cuestión de ahora. Ahora es que somos salvos. Ahora es que yo tengo que empezar a buscar esa perfección en Cristo. No viene de mí, porque nada viene de nosotros, viene de Él. Y a mí me duele profundizar mucho ahí, porque es un tema profundo, como tú bien has dicho. El asunto del pecado es un tema espinosísimo, muy espinoso. Ustedes piensan que no, pero lo ves. Huya mucho, huya muchísimo. Hay personas que siempre se justifican o nos justificamos. Bueno, que ellos somos pecadores. Yo, hecho tal, ha cometido adulterio porque somos pecadores. Nadie es perfecto. Ha hecho tal cosa, pero es que somos pecadores. Y nos pasamos la vida entera justificando el pecado. Cometió ese pecado porque somos pecadores. Y no es que no seamos pecadores, pero es que hay, Tony, yo digo, 3 formas de nosotros. Eso no es el tema de esta noche en sí, pero wow, me apasiona muchísimo, porque es bastante delicado. De enfocar de enfocar el pecado en nuestras vidas, o de tratar el pecado, como lo fue el fariseo y el publicano también, ¿verdad? El fariseo dijo que yo voy a la iglesia, yo doy el diezmo, yo hago todo. Exactamente. Yo hago, pero el publicano dice que no quieren levantar la vista al cielo, porque esa es la actitud que yo tengo que tener como pecadora. No justificarme que yo hago lo malo porque soy pecadora. Ay, porque soy pecadora, yo hago esto, aquello. Nos estamos justificando delante de Dios. Nos estamos justificando. Y sin embargo, el publicano dice, no levantaba la vista al cielo, ni siquiera la mirada, sé propicio a mí. Y eso es un tema aparte. Eso es ser propicio a mí, pecador. Eso es un tema aparte que habría que tratar. Porque es bastante interesante y profundo. Sé propicio a mí, Señor, pecador. Esa es la actitud que tenemos que tener. Sí, somos pecadores, pero delante de Dios tenemos que humillarnos delante de Él, pero no tampoco, pero no justificarnos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí seguimos. Dice. Yo creo que vamos a durar un año leyendo ese libro para poderlo terminar, Félix, pues sí. Sí, tenemos que durar un año. Y para comentarlo párrafo por párrafo, yo creo que se va a ir el 2022. Nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque es importante. Esto es verdad presente. Y yo sé que quizás a muchos les chocará. Ay, pero el miércoles profético. ¿Y por qué hablan de profecía? Pero, señores, el asunto del pecado es importante tenerlo claro. El asunto de la fe y de las obras es importante. Y yo quiero desmenuzar este libro, desmenuzarlo honestamente, porque nos va a ayudar a crecer, que es de lo que se trata, que crezcamos. Cuando nos toque el juicio, Jesús no me va a juzgar a mí por la cantidad de profecías que sé, o las que no sé. No es por eso. Las profecías están ahí, se están cumpliendo y tenemos que estar atentos a ellas. Y ya habrá tiempo para eso. Pero tenemos que tener este asunto de la fe y de la justificación, que por eso es que somos salvos nosotros. Ahí sí. Y eso a mí me preocupa, y más en este tiempo que vivimos. Y dice que debido a los pastores, a que los pastores han trabajado de una manera errónea,
al tratar de alcanzar los corazones. El punto que por años ha sido grabado en mi mente es la justicia imputada de Cristo, que ya lo explicamos aquí. Me asombra que este no se haya convertido en el tema de predicación en todas nuestras iglesias, cuando constantemente me ha sido presentado con insistencia y lo he hecho, y lo he hecho el tema de casi cada discurso y plática que he dado a la gente. Es decir, estamos hablando de una época en que los pastores, y no me quiero arriesgar mucho, pero no sé ahora, en la actualidad, cómo se esté llevando el tema de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, porque aquí hay muchas cosas, aquí yo no quiero profundizar. Tony, no nos vamos a meter mucho por los berenjenales. Yo te puedo decir cuál es el problema de ahora, el problema desde que entró el pecado, la polarización. Si no vamos a un extremo, nos vamos al otro. Ahora se vende una salvación más en el contexto evangélico que en el legado adventista. Y el otro lado del adventismo era el legalismo. Hacíamos tanto énfasis en la ley como adventistas que perdimos de vista a Jesús. Ahora hacemos tanto énfasis en la justificación por la fe fuera de contexto que a veces dejamos a un lado la experiencia de la santificación y el crecimiento en Cristo. Pues el Satanás es experto llevándonos a uno de los extremos. Claro, porque hay cosas que se salen por completo de lo que dice la palabra de Dios y estamos cayendo ahí. Estamos cayendo ahí. Justificar lo malo. Y lo que está mal no se puede justificar. Y tampoco yo puedo decirte a ti, decirle a ustedes, bueno, tranquilo, no se preocupen, ustedes pueden seguir en la situación que están, que el Señor le ama y como que ustedes son salvos. No te preocupes por eso, tranquila, tranquila, tú no pienses en eso. No pienses en esas cosas, que el Señor te perdona y te ama y la persona sigue en el mismo pecado, en la misma condición y no avanza. Y eso es lo que Satanás quiere, que ni tú ni yo crezcamos y nos alejemos del pecado. Si nosotros permanecemos en pecado, no nos vamos a salvar. Es una trampa del mismo diablo. Yo quisiera saber, Félix, porque tú dijiste que todos los que estamos aquí conectados, como ya se habló de justicia imputada, pero yo quisiera escuchar a algunos de los conectados, a ver qué realmente entendemos por justicia imputada, para saber si el término está claro, el concepto. Hablamos de la justicia imputada y la impartida. ¿Alguien quiere se anima? Le explicamos todo lo mejor que hemos podido. Pero es para saber si en realidad estamos, porque tú sabes que esto es una escuela en la que no nos graduamos nunca. Todos somos alumnos, aquí nadie es maestro, aquí todos estamos es para compartir lo que por gracia hemos recibido y en ese interactuar nos enriquecemos mutuamente, nos animamos, nos ayudamos. Yo quisiera saber si el término, el concepto está muy claro de a qué se refiere con justicia imputada. ¿Alguien se anima? Hablen. ¿Alguien se anima? La justicia imputada es la justicia que nos dio Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y la impartida es la que va a través del proceso de crecimiento espiritual. Perfecto, ese alumno está claro. Gloria a Dios. Rodi, esa es la síntesis clara. Una es, como dice la inspiración, mi derecho al cielo, que es la imputada, y la otra es mi idoneidad para vivir en el cielo, que es la impartida. La gente cree que en el cielo va a vivir. Jesús me salvó por gracia, ya voy para el cielo y allá voy a vivir y el Señor allá me va a quitar mis malos hábitos de aquí de la tierra. Eso es un engaño satánico. Con la justicia imputada, simultáneamente obra la impartida que me lleva, como dijo Rodi, a una experiencia de santificación en el caminar con Jesús, de crecimiento continuo, un crecimiento que continuará en el cielo.
porque nunca dejaremos de crecer, porque ninguna criatura es absoluta. Los ángeles, desde que fueron creados, están creciendo y aprendiendo. Solamente la deidad no crece. Solo Dios el Padre, Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son absolutos. Todas las criaturas fuimos creados con el potencial de crecer y crecer por la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Y ahí es que está el bendito error, ¿eh? Que va muy al cielo o que el Señor no va a salvar en pecado, y en pecado nadie se salva. Por eso fue que hablamos del versículo que dijimos en 1 Corintios 9 hasta 6, 9 al 11, está muy claro. Pero vamos a seguir avanzando y dice, al examinar mis escritos, sea de hace 15 y 20 años, dice ella, dice que presenta el tema en la misma luz que aquellos que entran en la solemne y sagrada tarea del ministerio. Se debería preparar, en primer lugar, con lecciones sobre las enseñanzas de Cristo y los apóstoles que resalten los principios vivientes de la piedad práctica. Deben ser instruidos en cuanto a qué constituye la fe ferviente y viva, porque la fe ferviente, la fe es viva, y debemos de entonces creerle a Dios, creerle a Dios. Por eso ella pide aquí que debe de instruirse a las personas que también instruyen a otros referente a este tema. Y vamos a ir concluyendo por esta noche con el otro puntito, solamente fe, solamente por fe. Ella dice, muchos jóvenes, y esto no, va para todos, solamente por fe, que han sido enviados al trabajo misionero, no entienden el plan de la salvación, ni saben qué es la verdadera conversión. En realidad necesitan experimentar la conversión, señores. Precisan ser iluminados sobre esta cuestión, y los pastores han de ser educados para explayarse de forma más concreta en los temas que explican la verdadera conversión. Todos los que han sido bautizados han de dar evidencia de que han sido convertidos. Todos los que han sido bautizados tienen que dar evidencia de que han sido convertidos. No hay nada, pero Tony, aquí yo voy a hacer un stop porque, ay, ahora se me fue, creo que es Félix, se nos fue el tiempo. El versículo que dice que debemos ser bautizados por agua, pero también debemos ser bautizados por el Espíritu. En la carta a los romanos tengo que mirar cuál es el texto, Sí. pero en el capítulo 6 el apóstol habla de la experiencia de lo que en realidad significa el bautismo. Y hay una declaración en el Espíritu Profecía que yo la acepto en fe, que ella dice que muchos que son bautizados, son sepultados vivos. Dice ella que hay mucha gente llevadas a la tumba líquida, como le llamamos, vivos. Y hay una enfermedad que se llama catalepsia, que es cuando la gente no la sepultan desde que muere, la dejan para ver si realmente está muerta. Pero a veces nosotros, nuestro afán de bautizar gente, lo llevamos a la tumba, a la pila bautismal, cuando evidentemente todavía la persona no ha tomado una decisión de renunciar al mundo del todo para seguir a Cristo. Y es por eso que lo del bautismo, más que hacer de esto un asunto trivial y frívolo, lo del bautismo es algo muy serio. Es muy serio porque es el testimonio público de que hemos renunciado al mundo para seguir a Cristo. Amén. De que estamos dispuestos a andar en novedad de vida. Eso es un punto. Ya se nos fue el tiempo hoy, Félix, pues veo que el reloj dice que son las 9:12. Sí, ya casi estamos cerrando. Estamos cerrando. Pero es un punto muy importante a tomar en cuenta. Sí, ya casi vamos a terminar diciendo, nosotros tenemos que, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, y eso como que se nos ha olvidado.
todo el que recibe y se bautiza, no piensa, ahora, ojo, la gente también que cree que se me bauticé y ya. También tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo, que es ese bautismo diario, cuando tú permites que el Espíritu Santo vaya convenciéndote de pecado. Es el que convence de pecado, de lo malo que hacemos constantemente, arrepentirnos y apartarnos. Arrepentirnos, entonces viene ya el progreso en nuestra vida espiritual, esa conversión que dice Ellen White. Ellen White. Y cerrando el capítulo, ya esta partecita dice, dice, hay que dejar bien claro que no es posible realizar alguna cosa en favor de nuestra condición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto, la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada con... esto es importante lo que estoy leyendo, como verdad. Si alguien puede merecer la salvación por las obras que haga, entonces se halla en la misma posición del católico. El católico hace penitencia, paga bulas o un montón de cosas que hace para poder obtener la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, oye lo que dice. Dice que el católico que cumple penitencia por sus pecados. La salvación, en tal caso, es en cierto modo una obligación que puede ganarse como un salario. Si el ser humano no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces esta debe ser únicamente por gracia, recibida por el hombre porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversia. Y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de los méritos de las buenas obras del hombre caído. Nunca tendrán valor para ganar la vida eterna. Esto queda más que claro. La salvación es por fe, es por gracia, porque tú crees en Jesús, que lo acepta como tu salvador personal. Pero tiene que dar evidencia de esa salvación. No es que nos vamos a quedar aquí, ya Jesús me salvó, como hay gente que dice, yo vi una señora que decía, bueno, dice el Señor que si yo creo será salva, será, ¿cómo que dice el versículo? Cree y será salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Hay gente que lo toma esto como literal. Tú crees y porque yo creo, mis hijos se van a salvar y mi casa se va a salvar. Y hay que tener cuidado con eso. La salvación es individual, no colectiva. Ojo que hay que, bueno, ya explicaríamos más adelante ese versículo de cree y serás salvo tú y tu casa. Bien, mis amados, entonces recordemos que la salvación es por la fe, solamente por la fe es la que nos da el derecho, esa justicia imputada al reino de los cielos. Pero queremos dar evidencia de esa salvación. Tony, si tiene algo más que agregar para concluir. Todo se ha dicho y la hora se ha ido. Sí, se para ha ido el próximo tiempo. Miércoles, ¿qué? ¿El capítulo 2? No, para el próximo miércoles tenemos la tercera parte del capítulo 1. Oh, ok. No estoy preguntando, ok. Sí, entonces, porque ahora estamos hablando solamente por fe, y luego hablaremos solamente por gracia, y hay otros puntitos, otros tópicos que vamos a tratar, que es que el capítulo 1 es muy largo. Después los demás capítulos tienen 2 paginitas, son más cortitos, pero el 1 es muy extenso porque ella aclara Es el introductorio, es la introducción a un tema que amerita el ser explicado de una manera de tal manera que podamos tener claro lo que tiene que ver con la salvación y la relación existente entre la fe y las obras. Efectivamente. Por eso es que es un poco extenso, por eso nos hemos pasado un poquito. Así es que, mis amados, gracias por que ustedes animen también a los demás amigos para que vengan a este tema. No es un tema
popular, no es un tema que, wow, que verdad, hay gente que dice, no, pero esto, ay, hombre, eso es la salvación, güey. Ahí tenemos nosotros que, un stop, vamos a tomarnos esto bien en serio, el asunto de la salvación, porque ya Cristo viene muy pronto y tenemos que estar preparados y tener el asunto bien claro. Así es que gracias por la atención. Animamos para que vengan el próximo miércoles y mañana jueves. Empezamos 10 puntos controversiales más atacados, perdón, los 10 puntos más atacados de la iglesia, doctrina más atacada de la iglesia adventista, que nos trae Humberto Cristian. No se lo pierdan, él lo va aquí a tratar uno por uno, cuáles son esas doctrinas más atacadas de la iglesia, para que nosotros también tengamos en cuenta eso. Así es que Dios le bendiga a todos grandemente. Le pedimos a Tony que nos dirija en oración y vamos a concluir con el himno que empezamos. Tony. Oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de reunirnos en tu nombre. Gracias porque en tu amor y misericordia nos has dado no solamente la Biblia, también nos has dado el espíritu de profecía. Gracias porque como pueblo, como iglesia remanente, tú has depositado en nosotros toda la luz que has revelado desde que entró el pecado. Esto más que hacernos mejores que a los demás, lo que nos hace es deudores. Nos compromete a tal punto que sabemos que tú vas a pedir de nosotros, de acuerdo a la luz recibida, el que podamos andar en novedad de vida. Gracias por este espacio, por permitirnos a la mitad de la semana apartar este momento para meditar en un tema tan relevante. Gracias sobre todo porque nos has dado a Jesús, propiciación por nuestros pecados. Gracias porque por su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su intercesión en el santuario celestial, hoy nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Te pedimos que en nosotros sea una realidad la experiencia de la salvación, que el gozo de la salvación podamos experimentarlo ahora, mientras estamos peregrinando sobre esta tierra, con el anhelo y el deseo de verte venir con poder y gran gloria. Tú conoces las necesidades que hay en cada uno de los integrantes de este grupo, tanto los que nos conectamos en esta noche, como los demás que por alguna u otra razón no pudieron hacerlo. Tú has permitido el surgimiento de este grupo dentro de la iglesia de Betania, un grupo de estudio, de oración. Pedimos tu bendición, que tú puedas suplir nuestras necesidades, primero en el campo espiritual y luego en las demás áreas en las que tú como Padre sabes que nosotros necesitamos de tu intervención y de tu presencia. En esta noche te agradecemos porque cuando hay muchos que deambulan por las calles, que no saben dónde dormir, que no tienen dónde recostar su cabeza, tú nos has provisto un techo, nos has dado una cama, cobija, una sábana, nos has dado privilegios que aún en nuestra limitada posesión de cosas, tenemos mucho más de las que tú tenías cuando estabas sobre esta tierra. Por eso te agradecemos, Padre, porque no solamente nos has dado la salvación, sino que conforme a tu misericordia has provisto para nuestras necesidades temporales. Al ir a descansar, pedimos que tus ángeles acampen a nuestro alrededor de nuestros seres amados donde se encuentren. Guárdanos, no solamente de las acechanzas del enemigo, para que no nos lastime desde el punto de vista físico, sino de las acechanzas del enemigo para que no pueda tocar nuestra alma, sino que podamos estar escondidos con Cristo en Dios. Te pedimos esto con el perdón de nuestros pecados, por los méritos de nuestro amado Salvador e intercesor, Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Tony, por tu compañía esta noche.
Espero que se repita esa Gracias a visita. todos Yo sé que tiene ustedes. compromiso. De vez en cuando, ya no creo que me conecte más este año, pero eso es una posibilidad. Bueno, Y es esperemos que una así alegría sea. estar con ustedes. Oren, 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 oren el grupo, que ya esta semana viajo a New Jersey para un compromiso de una semana de renovación espiritual en una de las iglesias de New Jersey. Así que pido de ustedes las oraciones durante Amén. todos estos días. Gloria a Dios. Amén, Tony. Dios te va a acompañar. El Espíritu Santo va a estar a tu lado. Bien, mis amigos, terminamos con el himno comprado con sangre por Cristo. Bendiga, feliz noche. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Os salvo en la roca más alta que yo, la roca de vida que Cristo abrió, brindando a su pueblo las aguas de paz. Oh roca divina, serás mi solaz. Salvo en ti, oh roca bendita, me escondo en ti. Que